sistema metropolitano fortalecido, pues simplemente no tenemos manera de resolver los problemas. Por ejemplo, en materia de drenaje, nosotros llegamos a tener hace 8 años, 7 años, 6 años, muchos problemas en materia de que se nos saturaba el drenaje profundo, se nos saturaba la salida del canal general, se nos saturaba el emisor poniente, y entonces, aunque tuviéramos capacidad en la infraestructura de las colonias, no había hacia dónde aventar el agua porque las salidas ya estaban saturadas. En ese momento, ya cuando se empiezan a inaugurar obras como Casa Colorada Profunda, cuando se inaugura la planta Caracol, que es la primera etapa del túnel emisor oriente, empezamos a tener ya soluciones mucho mayores y mucho mejores en materia de drenaje. Y en materia de agua, pues igual, en el momento que empecemos a recibir más agua, vamos a poder ser más eficientes en la distribución. Entonces, vamos a platicar exclusivamente sobre infraestructura hidráulica de la Ciudad de México. Este es más o menos el mapa de lo que vamos a platicar. Primero, comentarles a ustedes sobre el caso de excepción que representa a nivel mundial el darle agua a esta ciudad, al Valle de México. Comentarles el plan que tenemos de acciones en corto plazo. Tenemos un plan a 25 años, que es el Plan Agua para el Futuro, Ciudad de México, y dentro de eso tenemos un programa hidráulico de corto plazo, sustentado en el Fondo Nacional de Infraestructura, en FONADIN y en créditos de Banco Mundial y de BID, que de eso vamos a platicar. Consideramos que es muy importante el tema de los pozos profundos, que los conozcan ustedes, el sustento que se tiene para la construcción de estos pozos profundos y finalmente cómo esperaríamos la mejora de los servicios en la ciudad basados en el plan de acciones a corto y mediano plazos. Esta figura me encontré navegando por la web, donde habla sobre el estrés que se tiene a nivel mundial en los países, donde desafortunadamente México es uno de los países donde hay el mayor estrés hídrico, donde se supone que tenemos una demanda cercana al 40% de lo que es ya el tema de toda la disponibilidad. Entonces es una demanda demasiado alta y la ubicamos en una franja que coincide con esta figura que viene siendo la figura que está en los documentos oficiales de la Comisión Nacional del Agua y donde hablamos de la latitud en la que nos encontramos. Esa es una latitud que coincide con los grandes desiertos del mundo y eso tiene mucho que ver en cómo se mueven las humedades en el planeta, el tema de los vientos alisios, del fenómeno de Coriolis y lo que nos ayuda a que no tengamos un país extraordinariamente desértico realmente son los huracanes. Si no hubiera huracanes que entren al país, estaríamos en una situación realmente grave. Lo que nos ayuda, sobre todo del centro hacia el norte, es que los huracanes son los que nos permiten que haya algo de humedad, que se llenen presas, y sin huracanes estaremos en un problema muy serio. La disponibilidad de agua que se tiene por habitante, obviamente, es muy diferente. Lo que se puede tener a nivel del sureste, ahí vemos cómo la zona de Chiapas tiene 22,000 metros cúbicos por habitante al año. El promedio del país anda por los 4,000 y el Valle de México anda en los 160. Es uno de los más bajos del mundo en materia de disponibilidad. Y ahora, ubicándonos en el contexto mundial, nosotros podemos ver ahí las principales ciudades del mundo. Estamos hablando de que, bueno, la más grande que se tiene, la conurbación más grande es Japón, con 37 millones de habitantes, Tokio. La segunda que se tiene está en la India, Nueva Delhi, 22.65, la tercera es México con 20.45, la cuarta es Nueva York. Entonces, ya por el puro tamaño que tiene la ciudad, ya nos ubicamos en una ciudad de excepción mundial, donde la dotación, y además partiendo de la baja disponibilidad, debería de ser obviamente una ciudad de una enorme dificultad para dotarle de servicios. Hasta ahora no ha habido esa enorme dificultad porque hemos estado sacándole agua a un acuífero, más allá de lo que es su recarga natural. Le estamos sacando el equivalente a todas las presas del Cutzamala llenas cada año, de más, y eso es lo que nos ha permitido salir del problema. Una solución que se valdría si fuera una solución provisional, y lo que queremos hacer es que así lo sea, pero si no implementamos algunas medidas que son las que vamos a empezar a platicar,
pues es una solución permanente hasta que se agote el acuífero y a ver qué hace la siguiente generación que le reviente el tema. Entonces, si nosotros vemos pues, el tamaño de la Ciudad de México, la ubica en un contexto ya de las principales megaurbes, la disponibilidad que se tiene, por ejemplo, Colombia tiene una disponibilidad de 49,000 metros cúbicos por habitante, Brasil tiene 43,000, México como país ya comentamos son 4,000, India anda 1,545 y el Valle de México solito, si fuera un país, estaría en 160. Y ahora vemos las alturas, porque no es lo mismo la Ciudad de México pegada a las costas, a un gran río, que a 2,200 metros sobre el nivel del mar. Entonces vemos como Tokio está a 5 metros sobre el nivel del mar, Nueva Delhi está a 216, México a 2,240, Nueva York está a nivel del mar, Shanghái está a nivel del mar, Sao Paulo está a 760 y Bogotá está a 2,630. Es decir, arriba de 500 metros sobre el nivel del mar solamente tenemos a la Ciudad de México, Sao Paulo y a Bogotá. Pero claro, no es lo mismo un Bogotá ubicado en un país con una disponibilidad de 49,000 metros cúbicos por habitante al año, o Brasil, que por cierto Sao Paulo tiene unos problemas de abastecimiento por sequía con 43,000, que una ciudad que está a 2,200 metros en un país donde la disponibilidad promedio es de 4,090. Entonces, realmente lo que yo hago destacar es de que sí estamos en una situación realmente crítica, pero sobreexplotando el acuífero lo hemos estado resolviendo. Entonces, el programa que se está haciendo, y es de lo que les quiero platicar, que ya son hacia las redes internas, es buscar resolver los problemas que tenemos en la ciudad. Por ejemplo, el tema de las fugas. Tenemos los estudios que hemos hecho, o sea, este estudio que les estoy enseñando es el resultado de como 15 millones de pesos de trabajos que se hicieron para determinar varios elementos en materia del tema del agua de la ciudad. Uno de ellos fueron las fugas. Y lo que determinamos es que el 41,4% del agua que se inyecta a las redes se está perdiendo. No existe ninguna ciudad en el mundo que tenga cero. Y de hecho, la meta que tenemos nosotros como ciudad es que ese 41 lo bajemos al 20%, que ya entonces nos ubicaría en un nivel de pérdida en las redes razonable y no como ahorita que a pesar de que estamos en una ciudad de excepción por la gravedad de los problemas de su abastecimiento, estemos con una de las fugas, de las redes con mayores fugas a nivel mundial. Bueno, a lo mejor exageré, pero vamos a decir, no es razonable tener 40% de fugas cuando tienes el problema de la baja disponibilidad que hay en el Valle de México. Entonces tenemos que bajar por lo menos al 20%. Ahora, les voy a platicar cuando se tomó la decisión de hacer el sistema Cutzamala, porque había problemas de abastecimiento en la ciudad, se hizo un proyecto para, provisionalmente, perforar pozos y entonces tener una solución de corto plazo mientras se concluía el sistema Cutzamala, y ese proyecto de perforación de pozos, varias docenas de pozos, se llamó el Plan de Acción Inmediata, hasta el nombre lo dice, el PAI. Y entonces el plan era pues muy bueno porque decías, mira, cuando entre vamos a sobreexplotar más el acuífero de lo que ya estamos sobreexplotando, pero cuando llegue el agua del Cutzamala vamos a parar los pozos. Bueno, pues llegó el agua del Cutzamala y los pozos no se pararon. Y uno dice, ¿por qué no se pararon los pozos? Bueno, pues porque cuando tú tienes una red, que es una coladera, pues el agua que le metas se va a ir, no mejoras mucho el servicio comparado con la cantidad de agua que se pierde con fugas. Ayer estaba yo platicando con el director de agua potable porque tuvimos la principal distribución de agua en Iztapalapa es los tanques de Cerro de la Estrella, y en una de las tuberías principales de salida de los tanques tiene una fuga que se reparó entre ayer y antier, y dejamos de mandar agua como al 60% de la delegación. Y entonces yo le dije al director, oye, ¿y qué pasó con el agua? Sí, la mandamos al norte, ingeniero, la mandamos a la parte norte, a la parte de las unidades que están al norte de la delegación. Y entonces uno se pone a razonar, bueno, el hecho de que no le des agua a una zona porque hay una fuga, se entiende, ¿no?
Lo que tú no entiendes es cómo es posible que una cantidad de agua tan importante que está así, de repente la puedas mandar a una zona y se la absorba en la zona. O sea, la consume la zona. Le puedes mandar el agua a una zona y te va a absorber el agua que le mandes por las fugas. Aumentas tantito la presión en las tuberías y ese aumento, por ejemplo, si tienes un promedio de carga de 7 metros y te vas a 10, le aumentas un 50% de las fugas. Entonces a lo mejor le das un poquito más de agua a la gente, pero lo que haces es alimentar las fugas. Si no resolvemos este tema de las fugas, ya me eché la mitad de la conferencia con este rollo. Si no resolvemos el tema de las fugas, no hay solución para la ciudad, ni trayendo agua de fuera. Entonces, la siguiente fuente de abastecimiento para la ciudad necesariamente debe transitar por resolver el problema de la coladera que tenemos como red. La edad promedio de las tuberías que hay en la Ciudad de México son 65 años. Esa es la edad promedio. También sacado de los estudios que acabamos de terminar. Entonces, pues ahí imagínense, tenemos tuberías de hace 40, de hace 30, pero tenemos tuberías que tienen más de 100 años dando servicio a la ciudad. Entonces, este es el proyecto que tenemos, me voy rápido, es un proyecto donde hablamos de eficiencia física y comercial, todo un tema de contar con elementos de información y de control remoto a través de telemetría, una sustitución de tuberías, reposición de tomas, miles de kilómetros que hay que sustituir, 1740, el número que tenemos ahorita, que está sujeto a que se vaya ajustando con el tiempo, con mayores estudios, son 1740 kilómetros de tuberías por cambiar y 2600 kilómetros de tuberías donde no vas a cambiar el tubo, sino nada más los ramales, porque lo que está en peores condiciones son los tubos que van hacia las casas. Y todo el tema comercial. Necesitamos, aquí hay un asunto que transita un poco sobre el derecho humano al agua. El problema de que el agua pues, es un recurso limitado y que tú no puedes pensar que vas a darle agua a la gente gratis, en cantidades ilimitadas, porque no la tienes. ¿De dónde la sacas? Entonces, si tú no controlas el consumo de las personas a través de medirles y cobrarles, y a lo mejor puedes tener, con el tema del derecho humano, tarifas muy accesibles en consumos razonables, pero en consumos altos tienes que sancionar mucho el desperdicio, los malos hábitos, porque si no, no hay agua que alcance. O sea, no tienes el agua para todos. La verdad es que no tenemos el agua para que todo mundo haga lo que quiera con el agua. Si no la cuidamos, no hay forma de que alcance para todos. Y para eso necesitamos fortalecer mucho todo el tema de cobranza y de medición. La cuestión de potabilizadoras, que es uno de los objetivos más importantes, porque estamos hablando de que del orden del 12% del agua que distribuimos no cumple totalmente con la calidad potable, con la norma de agua potable. Y esto nos lleva a que deben ser como 1 millón de habitantes que no están recibiendo agua potable. Hay que construir cerca de 22 plantas potabilizadoras para resolverlo. Ahí vienen detalles sobre este tema. Estamos haciendo, el proyecto lo estamos haciendo por varias zonas. Se van a ubicar contratos por zona en donde, apoyados con Fonadín, con créditos del banco, lo que se va a buscar es que haya un trabajo por parte de empresas donde lo que se les va a pagar son por los resultados en materia de la recuperación de agua que se dé de las redes. Es decir, los contratos que pensamos sacar en el segundo semestre de este año no están orientados a pagar la obra, sino los resultados que se tengan de los trabajos que se ejecuten. Es decir, vamos a medir en una zona, por ejemplo, vamos a pensar ahí en esa zona que es Gustavo Amadero, la de hasta arriba, Gustavo Amadero con Azcapotzalco. En esa zona estamos inyectando tanta agua y se está perdiendo tanta. Bueno, eso lo tenemos medido. La idea es que la empresa se les va a pagar por el agua que nos recuperen de las fugas en esa zona. Entonces, ese sería el plan. Y el objetivo que se tiene es recuperar 6,000 litros por segundo, que es la mitad del agua que se nos está perdiendo, que son del orden de los 12,000. Un proyecto de 7,000 millones de pesos en materia de eficiencia física y comercial y 1,100 millones de pesos en el tema de plantas potabilizadoras. Después, ahí hay un tema importante con el asunto del drenaje de la ciudad. Les comentaba yo de que tenemos problemas de que los tubos de agua potable, bueno, los tubos en general de la ciudad tienen un promedio de vida de 65 años. Necesitamos nosotros empezar a renovar por lo menos
si fuéramos muy estrictos y dijéramos que todos los tubos después de 50 años hay que cambiarlos, debe cambiar toda la red. Pero tenemos una red de 12,000 kilómetros. Entonces, lo que estamos pensando nosotros es cambiar la red, pero en un 30%. Es decir, es de orden de cambiar unos 4,000 kilómetros de tuberías en los siguientes 10, 15 años. Entonces, vamos a empezar con un proyecto que se está trabajando con el BID. De hecho, no es necesariamente con el BID, sino más bien con la Secretaría de Hacienda y con Banobras. Y vamos a ver si se lo financia el BID o el Banco Mundial. Creemos que puede ser el BID. Y donde, bueno, obedece a una ciudad en la cual toda el agua se mueve a través de tubos y de bombas. Es decir, no tenemos nosotros, no sé si ya reflexionaron en esto, pero no tenemos un gran río que atraviese la ciudad como todas las ciudades del mundo. Lo que nosotros tenemos es que los ríos lo que hacen es meter el agua a la laguna e inundarnos. Entonces, realmente el problema que hay es de que necesitamos evitar que se recupere la laguna, porque en lo que era la laguna pues está el aeropuerto, está el Zócalo, está la Ciudad de México, en pocas palabras. Entonces es la única ciudad que está año con año luchando contra la naturaleza para evitar que esa laguna se vuelva a formar. Entonces esta sería la red primaria que les decíamos, es la red metropolitana. Ahí se ve en el color cafecito punteado el proyecto del TEO, el túnel emisor oriente. Y hay una serie de proyectos que no los traje yo porque le tocaría a la Conagua exponerlos, pero que resulta muy importante, que qué bueno que se están haciendo porque es lo fundamental. Lo que ahora nosotros necesitamos es trabajar hacia adentro, donde en el caso particular de la Ciudad de México lo que hay que hacer es reponer muchas tuberías. Y bueno, tenemos el ejemplo de lo que nos sucedió en una de las esquinas más importantes de la ciudad, que es la esquina del Zócalo con Catedral, donde tuvimos un hundimiento generado por el deterioro en el que se encuentran las tuberías. Si ven ustedes el camión que pasó y que generó el hundimiento, es un camión realmente ligero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los gases metano y sulfídrico empiezan a corroer la tubería, al rato ya no hay tubería, pasa con tantito peso, se hunde. Y entonces, este ejemplo me gusta destacarlo por dos aspectos fundamentales. Uno, es un problema que se genera por la vejez de la tubería. Dos, no solo hay un problema de vejez, sino que ya cuando corrimos, nosotros no se alcanza a ver bien, pero ya cuando corrimos niveles, el tubo está hundido por los hundimientos de la ciudad. Vamos a ver, perdió su pendiente, tiene como un columpio. Entonces, y tiene una solve muy importante porque precisamente el hecho de que tenga un columpio hace que se empiece a solvar. Entonces, el claro que tenía ese tubo de 1,22, pues ya llega a ser de 20 centímetros. Entonces, además de que el tubo está en malas condiciones, tenemos un problema de mal funcionamiento por los hundimientos de la ciudad. Y además, si eso te pasa enfrente de las oficinas del jefe de gobierno, o sea, así está toda la ciudad, ¿eh? O sea, en la esquina que me digan, donde me digan, tenemos problemas de drenaje. Algunos son más graves que otros. Entonces, hay que cambiar por lo menos el 30% de las tuberías, que es el proyecto que se tiene. Bueno, entonces, el proyecto que estamos haciendo va en materia de agua, recuperación de caudales, de fugas, buscar que la red sea más eficiente, que tengamos una mejor distribución, que tengamos un mejor sistema de cobranza. Y en materia de drenaje, pues renovar las partes más dañadas de la infraestructura para evitar que vamos a tener un problema mayor, y que de hecho es por eso lo que yo les comentaba en alguna ocasión en una entrevista que me hicieron. Bueno, los encharcamientos en la ciudad es parte de la vida en la época de lluvias, porque como tienes un sistema de drenaje que no está en las mejores condiciones por los hundimientos diferenciales y por la vejez de las tuberías, bueno, los problemas son recurrentes. Y bueno, y platicarles en los minutos que me quedan rápidamente sobre la perforación de pozos profundos que estamos haciendo con Petróleos Mexicanos. Ya comentamos sobre el problema de la sobreexplotación, los hundimientos que se generan, que por una parte se deteriora también la infraestructura, pero también los edificios llegan a tener problemas de verticalidad, porque el hundimiento genera que si la cimentación no es simétrica, se genera también más fácilmente una pérdida de vertical de los edificios. Platicamos detalle otro día. Platicar sobre el tema de las perforaciones. Los pozos, el primer pozo que se perforó en la ciudad fue a 9 metros, por ahí por 1904.
En la época del 35 a 1955, los pozos en promedio se perforaban a 180 metros y hemos ido cada vez perforando más profundo. Los pozos en promedio del 2006 al 2014 ya se estaban perforando a 300 metros. Y ahora hablar de perforar pozos a 350 ya es casi normal para nosotros en este 2015. Quiere decir que cada vez es el principal reflejo de que el abatimiento del acuífero nos está llevando a perforar cada vez más profundo. Y además los pozos ya no son tan productores como antes. El primer pozo que se perforó es un pozo donde el agua subió al segundo piso de las casas, con 9 metros de profundidad. Ahora necesitamos bombear más de 100 metros y perforar a más de 300. La sobreexplotación, le decía yo que estamos sacando lo que es la recarga contra la que es la extracción, le estamos sacando pues, prácticamente el agua que traemos del Cutzamala o más. ¿Y cuál es el objetivo de perforar profundo? Bueno, si no existiera una barrera entre los pozos superficiales que hacemos a 300 metros y un pozo a 2000 metros, estaríamos hablando del mismo acuífero. O sea, sería como si tú le metes un popote a un vaso y le tomas de arribito de abajo, bueno, pues es lo mismo, tómale de abajo, de arriba, vas a vaciar el vaso. Lo que tenemos como premisa en tema de la perforación de los pozos profundos, la hipótesis de los geólogos es que antes de las erupciones, hace 600,000 años, antes de las erupciones que generaron el Chichinautzin, que es la sierra que separa al Distrito Federal con el estado de Morelos, antes de las erupciones había un lago de Texcoco, el antiguo lago de Texcoco, del orden de los 600, 700 metros abajo de donde estamos. Era un lago que drenaba el agua hacia Morelos y ese lago, con las erupciones que se dieron, se cerró la salida, hubo rellenos y se formó un nuevo lago. Pero ese antiguo lago de Texcoco son arcillas consolidadas que están muy extendidas y es una capa que te separa el acuífero de arriba del de abajo. Los estudios que estamos haciendo con la Comisión Nacional del Agua es para confirmar si esa capa es lo suficientemente extensa como para que haya una independencia entre los dos acuíferos y entonces sí hablar de un segundo acuífero. Porque el hecho de que estemos perforando 300 metros nos hace que estemos sobreexplotando el acuífero. Si perforamos a 2000 y no existiera esa capa impermeable, evidentemente estaríamos nosotros nada más retrasando un problema del hundimiento, pero sería la misma zona, como decía. Entonces, eso sería más o menos lo que tenemos. Miren, la que está en verde, hasta arriba, es el actual lago de Texcoco, donde está la ciudad, donde están las arcillas, donde está generándose los hundimientos. Después hay una capa, que es la segunda capa que está en verde, que es lo que se está estudiando, que es el antiguo lago de Texcoco, que de confirmarse que es lo suficientemente extenso, ya podríamos entonces hablar del segundo acuífero o tercer acuífero. Y entonces tenemos que perforar a más de 700 metros, cruzar esa capa, de hecho estamos perforando a 2000 metros, para empezar a sacar agua donde hay dos posibilidades. Uno, las vulcanitas que están arriba de las calizas, o ya muy profundo las calizas, y eso son parte de los proyectos que estamos llevando a cabo. Ya está el equipo de perforación de petróleos mexicanos, se tiene en sitio, es un equipo muy potente con capacidad de perforar pozos hasta de 5,000 metros de profundidad y simplemente ya estamos por iniciar pozos que nosotros nos tardamos en perforarlo del orden de año y 4 meses, con este equipo se va a poder perforar en 60 días. Entonces, lo que yo les quiero destacar es de que son pozos de estudio, es parte de los trabajos que se están haciendo para confirmar la existencia o no del segundo acuífero. Una parte nos sirve para afinar los estudios indirectos que se hacen a través de geofísica y otra parte nos sirve también para sacar agua y ver qué calidad del agua se tiene tanto en las vulcanitas como en las calizas. Y finalmente recalcaríamos nosotros para el corto y mediano plazos qué es lo que se piensa. Es el plan Agua del Futuro, ya lo comentamos. Primero, en la medida que empecemos a recuperar las fugas que se pierden en las redes, vamos entonces a poder llevar agua a las zonas donde nos está faltando. La recuperación de esos 6,000 litros por segundo que se están perdiendo nos va a permitir cubrir las zonas donde tenemos por lo menos un 20% de la población que padece por falta de agua todos los días. Esa sería la primera solución que se tendría.
Segundo, vamos a licitar potabilizadoras este año, 22 potabilizadoras, para garantizar que toda la ciudad tenga agua calidad potable y con eso poder garantizar que de donde quieras tomar el agua, por lo menos las tuberías llevan el agua potable. Ahora hay que ver que no se te contamine en tu casa, en la cisterna o en el tinaco, ese sería otro cantar. Y finalmente hacerles notar que ya resuelto el tema de las redes, si se confirma el traer agua de una nueva fuente, lo que nosotros estamos planteando es la construcción del acuaférico, la terminación del acuaférico, para poder llevar agua de esa nueva fuente hacia la zona oriente y parar los pozos en la zona donde se está afectando más, que sería en la zona de Iztapalapa y de Tláhuac. Entonces, sería un proyecto en el cual iríamos avanzando, por un lado, a la solución de los problemas de abastecimiento y por otro lado estaríamos trabajando ya a fondo sobre el tema de la sustentabilidad, empezando a parar pozos basados en una red mucho más eficiente y en más agua que venga de fuera. Esto sería la presentación y más o menos cumplí con el tiempo, compañeros. Muchas gracias. Gracias, señor. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Después de que hable Edgar Tungui, uno de los dos, a ver si nos platica cuáles van a ser las medidas de mitigación de la obra del túnel que va a cruzar Insurgentes desde la avenida Churubusco. Pero bueno, pues eso lo dejamos para el rato. Edgar, si quieres comentar tu presentación, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Antes que nada agradecer a Luis Zárate la invitación a este congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.